Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este sillón o sofá de 3 puestos de la marca Tu Casa con material de construcción Ecocuero de 3 puestos. Debo decirles que solamente los dos laterales son capaces de reclinarse. Pero antes, obviamente, vamos con el unboxing. Este sofá llega desarmado en esta caja, aunque el proceso de armado es realmente fácil, pero sí que van a necesitar ayuda. Ustedes solos es muy difícil que lo puedan armar, y también es algo difícil que lo puedan sacar ustedes solos de esta caja, por lo cual en este caso le pedí ayuda a mi padre, pero él no puede hacer mucha fuerza. Entonces me tocó desbaratar la caja para poder sacarlo y luego proceder a armarlo. Así entonces quedaría la caja desarmada. Me tocó echarle o aplicarle bisturí en algunos de sus bordes. No la pueden dañar mucho porque en caso de garantía debe quedar fácil de volver a rearmar, así sea aplicando mucha cinta. Deben tener presente que los reposabrazos vienen en esta parte de abajo como apretados por los sillones, por así decirlo. Entonces cerciórense de eso. Primero sacan estos reposabrazos, luego entonces poco a poco proceden a sacar como tal el sillón. No tengan mucho miedo porque la verdad es que es muy sólido, se siente de un buen material de construcción, se siente muy sólido. Pensé que iba a ser algo blandengue, como coloquialmente se dice, pero la verdad es que se siente muy bien, muy macizo. Entonces lo van sacando poco a poco y ya entonces proceden a colocarlo donde ya lo piensan dejar. Entonces miren, el proceso de armado es muy fácil, simplemente se trata de colocar los espaldares y listo. Pero para esto sí es necesario que por lo menos se haga entre 2 personas, porque se trata de hacer coincidir estas bisagras con estas especies de palancas que salen desde las bases, y realmente es muy difícil hacerlo uno solo porque no empatan de manera perfecta. A veces toca que hacer un poco de fuerza la persona que está abajo para intentar moverlas con algo de fuerza y hacer que encajen en los espaldares. Y ya entonces cuando la persona que está abajo, en este caso fui yo, ya de luz verde, la persona que está arriba sosteniendo el espaldar debe hacer presión uniforme, leve, con más o menos algo de fuerza para que ya quede muy bien empatado. Deben escuchar un clic. Y obviamente aplican los mismos pasos para el resto de espaldares. Lo bueno, vuelvo y repito, es que el sillón realmente se siente muy bien. Realmente no tuvimos temor a la hora de manipularlo porque pensábamos que de pronto iba a resultar algo delicado, pero la verdad es que no, se siente con muy buena calidad, tanto en su base o su esqueleto, por así decirlo, como en los materiales de construcción como tal del sillón, el ecocuero, y también el relleno se siente muy cómodo. Y en cuanto a los reposabrazos, estos van ajustados tanto con un velcro como también por medio de cierres. Simplemente que al principio nos costó un poco hacer empatar los cierres, pero una vez ya pues le agarran el tiro, realmente es muy fácil tanto de armarlo como de desarmar esta parte de los reposabrazos. Entonces miren, el sofá como tal es realmente cómodo. El sistema de inclinación es manual. Recuerden que solamente los puestos laterales son los que se pueden inclinar hacia atrás, y también la parte para reposar los pies. No es tan difícil realmente el hecho de hacer que el espaldar se pueda inclinar. Simplemente hay que hacer una leve fuerza con la espalda y la cabeza y listo, él se mantiene. No hay que quedarse haciendo fuerza sostenida para poder que ese reclinado se mantenga. Y como ven, entonces hago una leve fuerza y listo, ya me puedo relajar y el sillón se queda así. Y si quiero que vuelva a su estado inicial, simplemente me siento y él automáticamente vuelve a su parte o estado inicial en cuanto al espaldar. Ahora bien, un punto medianamente negativo, por lo menos para algunas personas, es que para poder hacer que esta parte donde se reposan los pies, donde descansan los pies, vuelva a su estado inicial, hay que hacerlo con fuerza, como haciendo una patada hacia atrás o trabajando femorales en una máquina de gimnasio, una patada, porque así solamente con una fuerza constante
no hace clic. Lo intenté varias veces y sí o sí toca hacerlo con una patada como lo acabo de mostrar. Y puede que no sea lo más cómodo para la gran mayoría de personas, por lo menos a mi padre le costó, pero ya después de un tiempo se terminó acostumbrando y realmente pues aquí también se puede ver como un aspecto para trabajar los músculos de las piernas que no está de más. Y un aspecto que puede ser muy importante de este sillón es que precisamente la parte del medio se puede reclinar hacia adelante para utilizarlo como portavasos, o también pueden colocar por ejemplo algún plato de comida en él, aunque realmente no es que recomiende mucho comer en un sofá porque se pueden hacer regueros. Aunque obviamente el material ecocuero es muy fácil de limpiar, pero sea como sea, uno no quiere que su sillón se pueda llegar a untar de comida. O por supuesto la parte del centro la pueden utilizar obviamente como un sofá, simplemente que no se reclina hacia atrás como si lo hacen los laterales, pero aún así me parece que es muy cómodo porque su espaldar es muy alto y uno puede recostar la cabeza fácilmente, y además la parte donde uno se sienta también es relativamente larga, con lo cual el descanso y la comodidad están prácticamente 100% aseguradas. Y es que deben tener presente que si están buscando un buen sillón para por ejemplo disfrutar de una tarde o una noche de una maratón de películas o una maratón de deportes o de telenovelas o de sea lo que sea en su televisor, sí es muy recomendado un sillón que tenga un espaldar alto, porque si el espaldar es muy bajo o si la parte donde uno se sienta es muy corta, con el pasar de los pocos minutos resulta algo increíblemente incómodo y realmente uno ya después de pocos minutos quiere pararse e irse para la cama o buscar algo más cómodo. Como recomendaciones finales, una de ellas es comprarle un forro. O si ustedes son muy disciplinados, aplicarle una de las ceras que venden para precisamente mantenerlo humectado, porque de lo contrario se va a cuartear. Ya tuvimos esta mala experiencia con un sillón también de la misma marca. Y pues obviamente en las partes que mantenían con contacto directo con la piel se tienden a cuartear porque nunca le aplicamos la cera que es recomendada. Por tal razón nosotros decidimos comprarle un forro porque sabemos que se nos va a olvidar o nos va a dar pereza aplicarle esa cera humectante protectora. Ya para terminar, para quienes se lo pregunten, este sillón lo pueden conseguir en la página de Al Costo de la marca Tu Casa. No es para hacer publicidad, simplemente que si les interesa allí lo pueden conseguir. No sé si en otra tienda se pueda conseguir, tal vez en Catronics y Al Comprar. Lo recomiendo, la verdad es que sí, llevamos apenas una semana y pocos días con él. Hasta ahora en cuanto a comodidad, realmente le damos un 9,5. Ese 0,5 que no le doy es porque la parte lumbar no es la más cómoda que hay y por ejemplo a mí me toca colocar un cojín en esa parte lumbar para quedar más cómodo, pero por todo lo demás es una muy buena opción. Realmente también he podido tomar unas pequeñas siestas en él y no me resulta incómodo. Entonces sí, la verdad es que se siente un sillón muy macizo, con muy buenos materiales de construcción. No es lo más premium que hay porque no es cuero como tal, pero por el precio que tiene, que es relativamente bajo, realmente es que estamos más que satisfechos y listo. No sé ustedes qué piensan acerca de este sillón, qué tal les ha parecido, o si ya lo tienen, ¿qué tal se han sentido con él? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.